¿qué tal amigos? Buenas noches. Gracias por permitirme entrar hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar con una persona, aparte de muy conocida a nivel nacional, también podría considerarlo, y vamos a ver si no me desmiente en cámara, amigo. Yo lo considero un amigo, vamos a ver si él dice lo mismo que yo lo digo. Se trata del señor Juan Héctor Vidal. Él es economista, él es columnista, estuvo en el ISSSTA, no, eso sí es mentira, todos los ISSSTAs que estamos diciendo. Él es Juan Héctor Vidal. Bienvenido, Juan Héctor, que me ha costado traerlo a este programa, qué hombre más famoso y más ocupado. Muy buenas noches, muchas gracias Aida por invitarme. Uy, qué seriedad. Ya dijo la primera mentira, porque yo he tenido que corretearla para que me invite a este programa. No, ya sabe que es un gusto y hay lista de espera. Gracias a Dios los televidentes pues están, gracias a ellos. Así como los venezolanos que están no en lista de espera, sino que haciendo cola para comprar. No, pero es verdad, gracias a ellos pues se está viendo mucho este programa, ya vamos a cumplir jugando casi 2 años y ellos van solicitando, o sea que hay lista de espera. Así que usted ha sido de los privilegiados porque le repito que es muy conocido, yo lo considero amigo, no íntimos amigos, pero sí amigo. Oye, así que nuevamente bienvenido al programa. Es recíproco, Aida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, un placer. Bueno, creo que la gente al escuchar ese nombre, Juan Héctor Vidal, que nombre de artista diría yo, ¿verdad? Lo identifican más bien tal vez con la columna que está escribiendo en el periódico. ¿Y cómo es que comienza usted a hacerlo? ¿Quién lo lleva ahí? Muy buena pregunta. Hace 15 años el país estaba pasando por una situación bastante complicada, donde se observó, digamos, el primer desencuentro entre el sector privado organizado del país y el gobierno del presidente Calderón Sol. ¿A raíz de qué? El primer intento de dolarizar la economía, el arancel cero para convertirnos en una zona franca estilo Hong Kong y también subir el impuesto al valor agregado. En esa época ya estaba David Escobar Galindo en la prensa gráfica y Eduardo Torres, y ellos nos convocaron una mañana al hotel en entonces Camino Real y nos explicaron que estaban muy preocupados por la situación de tirantez que había en ese momento. ¿A quiénes convocaron? Pero dijo, no, gente también del medio, o economistas. No, éramos personas que eventualmente escribíamos en la prensa gráfica. Okay. Yo en esa época escribía en todos los periódicos, casi todos. Entonces, la idea de las autoridades de la prensa era empezar a hablar, a mandar el mensaje sobre la necesidad de la unidad nacional, empezar a hablar de un pacto de nación, porque en los hechos, Aida, era el primer desencuentro que se daba después de una prolongada luna de miel entre la empresa privada y el primer gobierno de Arena. Sí. Y con el segundo entramos en esas dificultades. Entonces, allí se origina la idea de empezar a escribir sistemáticamente con un concepto nuevo en El Salvador. Ahora hay otros periódicos que tienen el concepto de columna, pero esa fue, digamos, la idea inicial y el origen de una columna. En el caso mío va a cumplir 15 años el 2 de septiembre. 15 años ya. 15 años, pero yo escribo en los periódicos desde que regresé a El Salvador en 1985. Fue la primera columna, después fue la de David, y del grupo inicial solo queda David y yo. Bueno. En ese grupo inicial estaba Rodolfo Parker, estaba Roberto Turcios, Germán Eslágeta y otras personalidades que poco a poco se fueron retirando porque incursionaron en política. Alberto Arene creo que estuvo allí también. Ya. Entonces solo quedamos David. O que se han metido tal vez más dentro de la política. Entre los temas que usted escribe en sus columnas, ¿solo está lo que concierne con la economía o también lo combina con un poco de política, con temas actuales, la situación que está viviendo El Salvador o el mundo en sí? Inicialmente los enfoques míos, el tratamiento de temas eran por mi vocación, por mi profesión, fundamentalmente en el área económica. Pero en esta transición, por lo demás inédita que está pasando El Salvador, desde los acuerdos de paz, obviamente hay muchos temas por los cuales conversar, compartir con los estimados lectores de la prensa gráfica. Entonces, poco a poco fui incursionando en temas políticos, temas sociales, en temas de política internacional, al punto que hoy mis amigos, quienes me entrevistan, dicen analista económico y político. La verdad que eso que está de moda, ¿verdad? Analista político. Creo que yo he escuchado grande. que a usted no le gusta que le digan analista político. No. ¿Por qué dice que le queda grande? Es decir, yo tengo un minor, como diría alguien, ¿verdad?, en ciencia política. Yo tengo
una maestría en la Universidad del Sur de California y una de mis inquietudes fue hacer por lo menos unos cursos sobre ciencia política, pero naturalmente no manejo todas las categorías, pero sí veo los acontecimientos diarios preocupantes por lo demás y en eso se basa. El juego democrático, por supuesto. ¿Hay alguna de ellas que le haya causado algún problema, algún tema en especial, ya sea por parte del público o alguna entidad de gobierno o algún personaje del gobierno? Fíjese que fue en un gobierno pasado que sí se molestaban por mis columnas, pero en ese momento yo era también director ejecutivo de la ANEP. Y Roberto Vilanova, que era el presidente, un gran presidente de la cúpula empresarial, me decía, lo primero que hago yo los lunes es abrir la prensa gráfica para enterarme de qué escribiste. Porque ya varias veces algunos ministros me han llamado, y a veces han llamado hasta el presidente Calderón Sol para quejarse de algunos conceptos que vertiste. Para contarle que no es anécdota, en determinado momento escribí fuertemente, no recuerdo sobre qué tema, al punto que el presidente Vilanova, con quien somos grandes amigos, me dice, mira Héctor, yo creo que te excediste, yo creo que no entendés la línea divisoria entre el que escribe columna y el director ejecutivo de la ANEP. ¿Y que se vio obligado a pedir disculpas o algo? Yo fui muy franco, Aida, mira, le digo yo no vivo de lo que me pagan en la prensa gráfica, vivo de lo que me paga ANEP, pero si el tema que le preocupa al gobierno es lo que yo escribo, yo siento mucho, pero voy a seguir expresando mis conceptos, y si eso significa retirarme de la ANEP, con mucho gusto, pero yo no voy a dejar de escribir, porque por lo demás yo siempre he sido cuidadoso ahí en guardar lo que yo considero un sano equilibrio. Y se basa también en cosas que tiene pruebas y todo, ¿no? No, porque nunca he hecho denuncias, excepto la Diego de Holguín. Sí, pero de hablar de alguien particular o una entidad o algo, ¿en qué se basa para decirlo? No es mi estilo. Sí tengo que denunciar cosas que le interesan a la sociedad salvadoreña, pero jamás yo he andado incursionando en la vida privada de nadie, levantando calumnias, para nada. Entonces, eso creo yo que me ha mantenido, digamos, después de 15 años, muchos se han retirado, repito, y sabe lo interesante es ahí de que yo tengo amigos en Arena, en Gana, en el PCN, digamos en el FMLN, bueno, que he sido muy crítico es con la Corte de Cuentas, no con el presidente de la Corte de Cuentas, sino la forma como se maneja la Corte de Cuentas y especialmente la manipulación. Es decir, sin nombre y apellido, es la entidad en sí. PCN, de eso tengo mucho, mucho que he contado, que he cuestionado, y de hecho, entre paréntesis, digamos, el actual ministro de Obras Públicas, que es muy buen amigo mío, Gerson Martínez, más de alguna vez le he dicho, lo ha dicho él en la televisión, que eventualmente yo fui candidato del FMLN para ocupar ese cargo en la Corte de Cuentas. ¿Y usted se enteró o solo le dijeron, le pasaron el mensaje? No, igual me quisieron nombrar director del Seguro Social. ¿Siempre con este gobierno? No, con el gobierno del presidente Funes, con que me une una antigua amistad, digamos, que no somos muy cercanos, es porque durante 20 años yo fui invitado muy a menudo del presidente Funes. Yo creo que tengo grabados a su programa de entrevista. 75 programas más o menos con él. ¿Y ha participado en algún otro medio de comunicación, televisión, radio, aparte de las columnas? La verdad es que me invitan la 102.9. Ajá, radial. Me invita Radio Sonora, la KL. Donde yo no voy normalmente. Pero va como invitado, ¿no tiene usted algún segmento o algún programa en sí, ni en la televisión lo ha tenido? Me gustaría tener algún día, pero yo he visto amigos que han incursionado en la televisión y los programas no han durado. Entonces quiere decir que para mantenerse en agenda, mantener la atención del público al que va dirigido un programa, hay que tener habilidades muy especiales, como las que tiene usted para mantenerse siempre activa. Qué belleza, que no les digo cómo no va a ser mi amigo con todas esas cualidades que menciona. También es muy hábil con la pluma. Tengo entendido que ha escrito varios libros, ¿no? Menciónelos, por favor. Bueno, yo llevo 4 libros publicados. El primero en 1979 en Costa Rica y un año después otro libro en Costa Rica.
los puedo dar los nombres: Teoría General de Sistemas y Administración Pública. Siempre relacionados con economía. Sí, ¿no? presupuesto por programas, mi especialidad en la Universidad de USC. Después tengo una colección de libros, de artículos, perdone, que se llama Por los Senderos de la Transición, que publicó la UTEC, y el más reciente libro, que donde paso, hago un repaso bastante exhaustivo de lo que ha sido la gestión, de lo que fue la gestión de los 4 gobiernos de Arena. Ese tema quiero que le vamos a dedicar un poquitito más. Vamos a ir a un corte comercial, ya que ese segmento, este segmento, como les decía, con ese libro ha dado mucho que platicar, ¿verdad? Ha levantado polvo. Vamos a enterarnos por qué razón. Vamos al corte y regresamos en breve.